Como les decía, no- nos encontramos un primer tema para esta reunión, para ver este reglamento. Estamos en el proceso de programa, serían 5 minutos, que es la presentación, contexto que estamos dando. Luego vamos a contar con el saludo de la jefatura del Departamento de Mitigación y Transparencia Climática, Camila Labarca, que nos va a saludar a nombre del Ministerio. Luego la presentación del proceso, que la haría yo mismo, que también es muy corto, pero donde se coloca un poco cómo funciona este tema de estos procesos y el tema de las observaciones eventuales que quieran hacer. Luego el tema central, que lo va a realizar la presentación del instrumento en consulta, que lo va a hacer Cristina, la profesional Cristina Figueroa, profesional de cambio climático, que va a durar 30 minutos. Y los últimos 40 minutos los vamos a dejar para responder preguntas. La idea es que utilicen el chateo para saludar y como lo hice introductoriamente, pudimos ir leyendo, saber de dónde se conectan para poder saludarlos, digamos, en ese plano y que todos sepan las personas que se están conectando. Y utilizar el banner preguntas y respuestas para realizar preguntas específicas referidas a las presentaciones. Esas preguntas se podrán realizar por escrito en cualquier momento para ser respondidas. Lo pueden hacer del principio de la presentación o al final de la presentación, para que luego la vayamos, entre el equipo que estamos trabajando en esto, la vamos a responder. Esto es muy importante porque generalmente la gente que ingresa más tarde siempre nos reitera lo mismo, que mandemos la grabación, mandemos en la plataforma consultaciudadanamma.gov.cl. Esta actividad está ya subida. En el transcurso de la tarde, la grabación de esta actividad va a quedar subida ahí y las presentaciones también. No se les va a enviar a sus correos. Cualquier persona, ustedes o personas que no hayan podido estar, pueden acceder a esa plataforma, pueden acceder a esa actividad y van a poder acceder a la grabación, que generalmente esta grabación la traspasamos a YouTube y ustedes pueden hacer a través del link que les vamos a dejar en la tarde, no va a ser instantáneamente. Ustedes pueden ingresar y poder acceder si es que quieren revisar algo antes de poder hacer algún tipo de observación y pregunta, pero eso es importante. Vuelvo a repetir, no se les va a mandar la consulta, la presentación, sino se les va a dejar subido en esa plataforma y puede ser bajada en cualquier momento por parte de ustedes. Y hoy día en la tarde la grabación va a quedar puesta. Bueno, dejo de compartir y le doy la palabra, si está por ahí, doña Camila Labarca, que nos va a dar el saludo por parte del ministerio. Camila. Muchas gracias, Germán. Sí, hola a todos, bienvenidos. Veo que hay una muy alta convocatoria, así que muy contenta y nada, mencionar que este proceso es el último reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático que estamos trabajando desde el Ministerio de Medio Ambiente. Esta ley que tiene por objetivo la carbono neutralidad y resiliencia a más tardar al año 2050. Crea gobernanza, ¿cierto? Crea distintos instrumentos de gestión de cambio climático y crea herramientas que le da facultades al Ministerio de Medio Ambiente, dentro de ellas la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente elabore normas de emisiones de gases de efecto invernadero y también su compensación, que es lo que estamos viendo hoy día, el sistema de compensaciones para normas de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos reglamentos todavía están entregando el marco de cómo va a funcionar el sistema, todavía no estamos regulando ningún sector, ninguna fuente en particular, sino que es más bien el marco de cómo después va a funcionar el proceso. Así que nada, agradecerles mucho por estar acá y recalcar la importancia de su participación en el proceso de consulta ciudadana para que nos envíen sus observaciones desde su expertise, desde sus áreas, que es muy importante considerarlas para este marco que entrega este reglamento. Así que eso, espero que sea una buena jornada. Gracias, Camila. Algunos saludos. Eh, Pía Silva, de Corporación Chilena de la Madera, Camila Vargas, de ENEL,
Pablo Rivas Castillo, soy de Coyhaique, pero en este momento estudiando en Inglaterra, así que tenemos gente desde fuera del país que nos está mirando. Symbionet Spat Biotech, que utiliza aquellas mesmas orgánicas que tienen destino de los vertederos donde los emiten los gases de efecto invernadero, creando polímeros orgánicos modalidad textil y bioplástico. Saludos de la Municipalidad de Renca, por acá Sofía Ramírez, ingeniera eh, del Departamento de Medio Ambiente. Mi nombre es Priscila Reverén, ingeniera civil química, consultora independiente, gestión hídrica y energía económica circular H2. Saludos de la Municipalidad de Antofagasta. Arturo desde Talca. Como pueden ver, de todos lados. Ahora me toca a mí, porque un poco para colocarlo en el contexto, voy a hacer yo una exposición ahora. Eh, un poco cuando hacemos estos procesos, para que ustedes sepan cuál es el mecanismo, algunos ya tienen experiencia, pero la consulta ciudadana es el mecanismo que nosotros tenemos como ministerio para someter a consideración a la ciudadanía interesada o portadores de interés durante un periodo determinado los diversos instrumentos de política pública y regulación ambiental, mediante diversos canales de herramientas y informar y recoger sus opiniones o observaciones a fin de que éstas puedan ser evaluadas y ponderadas. En la consulta tiene tres etapas: difundir el alcance y objetivo antecedente de la materia, recabar las opiniones, en esa etapa estamos, analizar y ponderar las observaciones ciudadanas recibidas, identificar de su pertinencia para ser incorporado o no al documento, y cuatro, generar una respuesta. Esto es un elemento muy importante, o sea, todo proceso nuestro, al final nosotros se consolidan y las respuestas a las personas que nos hacen observaciones, se les llega un correo donde dicen las respuestas ya están subidas. Puede demorarse 2 meses, 3 meses, un poco antes que el instrumento está listo, pero ustedes pueden después revisar las observaciones que ustedes desarrollen o hagan. Esta consulta tiene, como les dije, tres etapas: diseño, ejecución, análisis y difusión de resultados. Se abrió el 14 de noviembre y se cierra el 17 de diciembre. Los mecanismos para participar, la plataforma electrónica, yo voy a estar permanentemente a través del chat colocándole el link para el ingreso de ustedes con exactamente el ingreso para hacer las observaciones. También puede ser manualmente a través de en todas las oficinas, aparte del ministerio, hay la gente que todavía tenemos muchas consultas un poco más, como son los PDA, donde la gente hace en papel y digamos que tenemos un formulario para facilitarle con la ayuda para que la gente pueda hacer las observaciones. Eh, ¿Cómo hacerlo? Ustedes ingresan a la plataforma nuestra, consulta ciudadana mma.gov.cl, dice participación ciudadana, y de ahí vienen consultas ciudadanas. Y en consultas ciudadanas, cuando abren, se van a ver consultas cerradas, consultas abiertas, ingresan en el consultas abiertas, y ahí se encuentran en este momento, el primero es no es el tema, el segundo, ahí están cada una de las consultas que están abiertas, y en el caso ingresan al proceso que ustedes quieren opinar y observar. Luego, cuando ingresan ahí, se van a encontrar y en ese sector negro dice ingresar observaciones aquí. Y ustedes pinchando, ahí se encuentra el documento, está el del oficial, la resolución de inicio y está el documento de consulta. Están las tres cosas para que ustedes lo puedan mirar. Y también dentro de este mismo plataforma se encuentra el programa de participación y se va a encontrar esta actividad, y esta actividad se va a encontrar con la presentación que se les va a hacer hoy día, y se va a encontrar a partir de hoy en la tarde, les vuelvo a reiterar, con la grabación respectiva para que ustedes también puedan mirarlo. Ahí lo van a encontrar. Repito, no se les va a enviar, porque siempre lo preguntan, no se les va a enviar a sus correos, sino ahí cualquiera puede entrar cuando tenga tiempo y poder revisar en cualquier momento si quieren hacer alguna revisión o alguna cosa que les quedó en duda. ¿Cómo hacer la observación? Lo puede hacer como persona jurídica, o una persona natural, y como una organización, nombre, consultora, aunque no tengan personalidad jurídica, tipo que se puede hacer bajo clave única o sin clave única, que es simplemente el carnet de identidad. Esto es lo que les va a salir. Los elementos marcados en asterisco son los esenciales. Primero, qué tipo de persona es, pero
la identificación, el nombre, el apellido, el correo electrónico esencial, y todo el resto son opcionales, pero la idea es que puedan colocar para tener el máximo de antecedentes, porque el correo electrónico es para poder en el momento mandarle las respuestas respectivas. Ahí después aparece la observación, que puede ser una observación general, y generalmente los tenemos por los diferentes capítulos, están puestos, digamos, en esa materia. Están divididos, ustedes pueden opinar por capítulo pertinente. Eso es mi, mi parte, así que ahora, como habíamos señalado en el programa, durante 30 minutos, Cristina nos va para que subas tu exposición eh, y puedas exponer la parte fundamental de esta reunión, que creo que es lo que están todos interesados, que es el instrumento en cuestión. Cristina, el micrófono es tuyo. Hola Germán, muchas gracias. Hola a todos los que vinieron a este webinar. Bueno, ahora vamos, la idea de este webinar, por lo menos la presentación que les voy a hacer acá, es un poco hablarles del contexto de dónde surge el anteproyecto de reglamento de sistema de compensación de normas de emisión, que está asociado al artículo 15 de la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, y más que nada la base de qué es la estructura en la que se está desarrollando y cuáles son los procesos que tienen que considerar y que están abarcados dentro de este anteproyecto. Entonces, primero es muy importante tener en cuenta que este reglamento de compensación de normas se vincula directamente con el reglamento del artículo 14, que establece un reglamento para las normas de emisión, ya que en este se establece que el Ministerio de Medio Ambiente va a poder elaborar normas tanto para GI o forzantes climáticos de vida corta, que pueden ser finalmente establecidas en referencia a tecnología, sector o actividad, y se van a establecer a través de un decreto supremo. Entonces, ¿de dónde surge el reglamento del artículo 14? Se establece que el ministerio finalmente va a desarrollar un reglamento con el contenido mínimo referido para poder finalmente hacer la elaboración de estos mismos decretos que establecen la norma de emisión. Y ese reglamento ya fue aprobado por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad y se encuentra en los pasos posteriores. En base a estos decretos que se van a crear de normas de emisión, es que se vincula que para el cumplimiento de las normas de emisión reglamentadas en el reglamento del artículo 14, se podrán utilizar certificados que acrediten reducciones o asociaciones de emisiones, DGI, obtenidas mediante la implementación de proyectos en Chile. Es decir, para el cumplimiento se van a poder utilizar certificados. Y en el caso de los forzantes climáticos de vida corta, también se van a poder utilizar certificados de reducción o asociación de emisiones, pero de proyectos que sean ejecutados en la zona declarada como saturada o latente en que se generen las emisiones sujetas y finalmente a los límites de emisión, o en el caso de que no exista, en el caso de que no exista esta zona declarada, sino que estén en la misma comuna o comunas adyacentes. Entonces vamos a tener estos dos casos. ¿Cómo se ve este punto? Es que mediante un reglamento, nosotros, que es el reglamento que estamos desarrollando ahora como anteproyecto, el ministerio va a tener que establecer los criterios para determinar la cantidad máxima de certificados, el periodo de tiempo y así como criterios de los proyectos, los procedimientos para la tramitación, antecedentes, metodologías de verificación, otras metodologías, que es lo que vamos a ver ahora más adelante y que les voy a ir detallando, o requisitos de cualquier requisito que se requiera para la emisión de los certificados y el registro de los proyectos. También establecemos que tenemos que ver metodologías que están contempladas en estándares internacionales de certificación, como los mayoritariamente conocidos como el MDL o en este caso el nuevo del Acuerdo de París o Gold Standard o BERRA. Y tenemos que sí o sí, y esto es un highlight dentro de la ley, que el proyecto debe velar y finalmente las reducciones se deben obtener a través de la base de que se generaron beneficios ambientales, sociales y sirve para cumplir lo establecido en nuestra contribución determinada a nivel nacional. Dentro de esto también se abre otro punto a regular, que también lo vamos a ver más adelante en la presentación del anteproyecto, es que con los excedentes del cumplimiento de la norma de emisión
se deben generar certificados por estos excedentes y este reglamento lo que intenta es ir regulando los procedimientos de verificación también para la generación de excedente y los procedimientos de verificación para los certificados, y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay otra también institución que está sumamente involucrada en este reglamento y ese es el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este caso, en el artículo 15 nos establece varios roles que debe tener la superintendencia y uno de ellos que debe verificar el cumplimiento de la norma de emisión y también la reducción y absorción de emisiones que han sido acreditadas mediante los certificados. Y por último, la reducción y absorción de emisiones de los proyectos aprobados debe ser verificada por un auditor externo que debe estar autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y ahí se establecen ya los roles que va a tener la Superintendencia del Medio Ambiente en todo este proceso de poder hacer el uso de certificados para cumplir la norma y compensar. Entonces, antes de entrar ya más de lleno al reglamento, primero tener bastante claro cuál es el proceso que nosotros nos vamos a estar refiriendo respecto a la generación de un certificado y que fue finalmente el que se tomó en cuenta para poder elaborar este anteproyecto. Primero, existen estándares de certificación. Acá yo establecí los que están reconocidos por el sistema de compensación del impuesto verde, que son BERRA, Gold Standard y todos los que están bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, ¿qué pasa? Primero, un desarrollador está en la etapa de diseño de una iniciativa donde describe la idea general, cuáles son las metodologías que va a utilizar para presentar una línea base del proyecto, el cálculo de reducción-absorción y cómo se va a monitorear y reportar para finalmente verificar la mitigación. O otros cumplimientos mínimos y requisitos mínimos, como por ejemplo el que yo les había nombrado antes, que es que se generen beneficios ambientales, sociales y que está ayudando a cumplir con la ANS. Este proceso y este documento de diseño es validado a través de un informe de validación que normalmente se hace por una tercera parte independiente, que suele ser un auditor externo o una entidad operacional también se le puede llamar, y este informe lo revisa el estándar, que es el lado derecho que estamos viendo de la pantalla, lo revisa, si está todo ok, hace el registro de la actividad y genera una carta de aprobación. Ya con este registro y carta de aprobación, la actividad puede empezar su proceso de implementación. En el momento de implementación, van monitoreando y verificando, normalmente anualmente, se hace un informe de monitoreo y este informe de monitoreo es verificado por una tercera parte independiente que genera un informe de verificación, el cual se entrega al estándar y el estándar revisa este informe de verificación para velar que la mitigación haya sido real, adicional, permanente y medible. Y finalmente, al corroborar todo eso, se hace el registro y la emisión de los bonos o del certificado en el registro correspondiente y con eso ya empieza a existir dentro del sistema. Y lo que viene más adelante está asociado a un contrato de compra-venta para el uso de los bonos y finalmente su cancelación del registro, cerrando el ciclo de la venta de los certificados. Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona estos mecanismos de mercado de generación de certificado y uso, vamos a ir directo a entrar al contenido del anteproyecto del reglamento para intentar entender cuáles son los procesos que se están detallando en este anteproyecto. Primero, tener bastante claro qué es lo primero que se van a encontrar ustedes. Es un título con disposiciones generales, donde está el ámbito de aplicación del reglamento, definiciones generales, y en el artículo 3 tenemos criterios establecidos que van a alinear y finalmente son la columna vertebral del anteproyecto. Establecemos en este punto 3 adicionalidades para poder hacer referencia y distinción. Primero, una adicionalidad que está principalmente enfocada a la mitigación, donde se dice que el atributo de la reducción o absorción de emisiones que da cuenta de dichas reducciones no habría ocurrido en ausencia del proyecto y que éstas no responden a una obligación en políticas y legislación nacional. Es decir, la mitigación tiene que exceder toda normativa y toda legislación nacional que está por exigencia. Luego hablamos de la adicionalidad del proyecto, más que nada referente a la adicionalidad normalmente conocida como adicionalidad financiera. Es que un proyecto no hubiera ocurrido considerando todas las políticas y legislaciones nacionales, no se hubiera implementado si los incentivos financieros obtenidos a través de la venta de los certificados de reducción o absorción de emisiones generados por el mismo. Es decir, era un proyecto que de inversión no era económicamente viable, pero a través de la venta de bonos de carbono, con esta venta lo hacemos económicamente más viable y finalmente conveniente a largo plazo.
Y luego tenemos la adicionalidad de los excedentes, que en este caso es que primero son generados por los establecimientos, fuente emisora o agrupaciones de estas que están reguladas por una norma de emisión y van a ser adicionales cuando, considerando toda política y legislación nacional, no se hubieran implementado sin los incentivos financieros obtenidos por el uso finalmente de estos certificados. De ahí ya nos vamos a las tres adicionales que van a establecer cómo nosotros evaluamos un proyecto y establecemos integridad ambiental en temas de que la reducción y la mitigación finalmente sea real, adicional, medible y verificada, que se minimice el riesgo de fuga de carbono y evitar los efectos ambientales, sociales y negativos, también respetando la normativa ambiental nacional y aplicable. Luego vemos el criterio de cumplimiento de la contribución nacional determinada, que establece que el atributo de la reducción o asociación de emisiones debe contribuir al cumplimiento de las metas de mitigación de la ANS en Chile. Y la prohibición de doble contabilidad es más que nada establecer una base de contabilidad robusta, evitando el aumento neto de las emisiones globales, y para eso se establecen con más detalle a qué nos estamos refiriendo con doble reclamación o doble propósito o uso. Esto puede pasar si es que el certificado se emite, es decir, por un atributo ambiental de un proyecto, se emiten certificados en diferentes estándares o con diferentes sentidos. Por ejemplo, si yo genero un certificado o un bono a través de para bono de carbono y por pagos por resultados al mismo tiempo por el mismo proyecto, estoy doble contabilizando el atributo ambiental. Ya, más en detalle en el título 2 lo que se van a encontrar son metodologías y programas de certificación externos. Aquí van a ver qué metodologías son válidas para presentar un proyecto y finalmente homologar el certificado que va a poder ser utilizado para compensar, y los requisitos de validación de metodología. En esta línea, como es el sistema de compensación de normas de emisión, está muy alineado con el sistema de compensación de impuesto verde, y el proceso que se va a tener que realizar para la validación de metodologías es el mismo que ha utilizado hoy en día para para el reconocimiento de programas de certificación externo y para la inscripción de metodologías y programas que están establecidos para el sistema de compensación del impuesto verde, que está en el título 3 y en el decreto supremo número 4. Por lo tanto, este es el mismo sistema que hoy en día está funcionando. Luego, ya con una metodología validada y con un programa de certificación reconocido, lo que partimos desde el hecho de que el título 3 establece procesos para poder aprobar un proyecto de reducción o absorción de emisiones. Acá los artículos se van a encontrar con el proceso de solicitud de aprobación, en los proyectos que ya están registrados en el sistema de compensación del impuesto verde y que también quieren emitir certificados para norma, también tienen que cumplir con entregar cierta documentación adicional. El examen de admisibilidad, cuáles son los plazos para hacer un examen de admisibilidad por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el análisis de solicitud, cuánto nos vamos a demorar en el análisis y cuáles son las consideraciones importantes en hacer el análisis de aprobación de un proyecto, la resolución que va a contener la resolución en el caso de aprobación del proyecto, cómo se va a hacer el registro, dónde va a estar registrándose finalmente la aprobación, cuál es la vigencia, porque finalmente la aprobación del proyecto tiene una vigencia y se tiene que renovar o se puede perder, y cuáles son finalmente las facultades de modificación de esta resolución que aprueba el proyecto de reducción. Pero para ir más en línea con verlo un poco más visual de qué es mi rol como usuario y qué finalmente son los roles del Ministerio de Medio Ambiente, acá podemos ver cómo funciona finalmente la solicitud de aprobación de un proyecto en el caso de que finalmente se esté aprobando. Es que a través de la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente se hace ingreso de todos los documentos para generar la solicitud de un proyecto de reducción u absorción. El Ministerio de Medio Ambiente recibe esta solicitud, nosotros evaluamos la admisibilidad, generamos una notificación de admisibilidad y en el caso de que se haya aprobado, le va a llegar al usuario a través de la plataforma. En el caso de que ya se haya dado que haya la admisibilidad, pasamos a la evaluación de los criterios relevantes en lo que nosotros pedimos del documento de diseño del proyecto, cómo cumple con los beneficios ambientales sociales, con la ANS, entre otros. En el momento que se dé el OK, se hace el ingreso del registro de proyecto y también se da el aviso a la titular. Luego, lo que nosotros estamos estableciendo es que un proyecto que ya está aprobado y finalmente pasó por todo este proceso puede generar certificados, tanto como
utilizando el Ministerio de Medio Ambiente como un estándar o a través de, por ejemplo, un estándar internacional si ustedes quieren seguir el proceso a través de Gold Standard o a través de Verra. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros en el párrafo 1 hablamos de los certificados provenientes de proyectos de reducción o absorción de emisiones que ya fueron, que son aprobados. Y primero se establecen las responsabilidades y cuáles son los roles en el proceso de monitoreo, reporte y verificación de un proyecto de reducción o absorción, especialmente alineado con cuándo yo genero el informe y cómo yo gestiono una entidad o un auditor externo que me verifique y me haga el informe de verificación. Luego, esta solicitud se envía y nosotros tenemos un pronunciamiento respecto al informe de verificación. Aquí van a poder encontrar los plazos, en cuánto nos demoramos y cuáles son las consideraciones y criterios establecidos para poder dar un pronunciamiento de aprobación. Y con el pronunciamiento de aprobación se va a poder el titular ingresar la solicitud de emisión de certificado en el registro público. Acá ya más en detalle de lo que se van a encontrar como la dinámica entre las instituciones que están involucradas en el proceso de finalmente la aprobación o la emisión de este certificado y cómo van a poder también ingresar la solicitud. Entonces, primero, el ingreso del informe de verificación lo hace el usuario que es el titular al Ministerio del Medio Ambiente, donde nosotros evaluamos el informe y también con conexión junto con la Superintendencia de Medio Ambiente pedimos información tanto del formato del informe de verificación y la entidad que debe estar autorizada, que es la verificadora, en el tanto de que se debe cumplir que esté vigente. Luego, al revisar esto, nosotros generamos el pronunciamiento que puede ser positivo o negativo. En el caso del pronunciamiento que sea positivo y se apruebe, el titular va a poder hacer el ingreso de una solicitud de emisión de certificado. Al ser el ingreso, nosotros revisamos que estén ok los requisitos y se hace la inscripción del certificado en el registro de proyectos y certificados del Ministerio de Medio Ambiente. Luego, también tenemos un proceso en el caso de que ustedes, en el caso de que exista un proyecto que ya tenga certificados emitidos en un estándar, como Gold Standard o Verra, u otro en el caso de que se reconozca otro estándar. Y en ese caso lo que pueden hacer es primero ingreso de todos los documentos de que estén verificados y registrados en el programa de certificación y también de que el proyecto esté aprobado. Es decir, igual, aunque ustedes ya tengan emitido un certificado en un registro de un estándar internacional, tienen que pasar por el proceso de que se apruebe el proyecto para que pueda finalmente hacer uso de sus certificados para normas de emisión. Pasando la evaluación y la validación y la categorización, nosotros también vemos la validación que sea por un dedo autorizado de la Superintendencia de Medio Ambiente y si está todo ok, hacemos el ingreso del proyecto aprobado y la emisión de los certificados en la misma solicitud. De ahí, lo que pasamos es a los certificados de reducción dentro de este título 3, al párrafo 2, donde nos vamos a detallar a los certificados que son provenientes de excedente. ¿Cuál es finalmente toda la gobernanza asociada y las regulaciones a que en el sobrecumplimiento de la norma se generen excedentes? En el artículo 17 van a poder encontrar primero una descripción bastante general de qué es lo que nos referimos a la generación de excedente, y también nosotros generamos un proceso previo a la generación de excedentes, que es que la fuente sujeta a norma tiene que ingresar la solicitud de autorización para poder generar excedentes y poder hacer cumplimiento de normas de emisión a través de GI o fluorescente climático de vía corta. Esta solicitud tiene un examen de admisibilidad y hacemos un análisis de la autorización para poder dar finalmente la resolución que autoriza a la fuente a generar excedentes. Y dentro de eso se hace un registro de la fuente autorizada en el registro de la Superintendencia de Medio Ambiente y al momento de que la Superintendencia de Medio Ambiente verifique que se generaron excedentes, se hace la certificación del excedente mientras la fuente esté autorizada y también se regula el uso de los certificados provenientes de los excedentes, que es que solamente pueden ser utilizados para la norma de emisión respectiva. Es decir, si yo genero un certificado por excedentes, este certificado no puede ser utilizado para impuesto verde o para carbono neutralidad por Huella Chile o para otros mercados internacionales que no sea la misma norma de emisión para las fuentes, otras fuentes, por ejemplo, que quieran compensar, lo pueden hacer con este tipo de certificado de excedente. Ahora, lo que vamos a responder ya más claro es como
¿A qué nos referimos con excedente? Porque normalmente yo le estoy comentando que se generan excedentes a través del sobrecumplimiento de la norma, pero el reglamento del artículo 14 establece varios, se puede decir como varias porciones de espacios para el tema de las emisiones en lo que es el cumplimiento de la normativa. Hay un espacio de emisiones en el que se está cumpliendo la norma y hay cuando ya vas sobre finalmente la cantidad máxima de emisiones y el estándar de emisión de referencia, tienes un espacio para poder compensar. Luego de que ya sobrepasas ese espacio para poder compensar y alcanzas la cantidad máxima de emisiones para compensar, llegas al espacio en el que empiezas a ser sancionado. Pero en el espacio de cumplimiento bajo, es decir, aún así más bajo del espacio de cumplimiento, al que le vamos a llamar el umbral de excedencia, bajo ese umbral es en el momento en el que una fuente puede finalmente generar excedentes que van a ser transformados en certificados. Es decir, tiene que estar, además de ir un poquito más abajo del espacio de cumplimiento de la norma para poder generar estos excedentes, es decir, estar sobrecumpliendo o estar más abajo del umbral de excedencia. Acá lo vamos a ver un poco más dinámico, el cómo finalmente se hace la autorización de una generación de excedente y su certificación. Primero, la fuente debe ingresar su autorización a generación de excedente a través del DOC sistema del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros revisamos la admisibilidad, notificamos de admisibilidad y si en el caso de que se consideró que es admisible, hacemos evaluación de criterios y en el caso de que esté autorizada, se le informa a la Superintendencia de Medio Ambiente para hacer ingreso al registro de las fuentes como una fuente autorizada. En el caso de la certificación, ya al estar la fuente autorizada, se hace la solicitud de la generación del certificado de excedentes a través de la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente y nosotros podemos inscribir los certificados en el momento que también que recibimos información de la Superintendencia de Medio Ambiente de que se verificó que se está finalmente, las emisiones verificadas están bajo el umbral de excedencia y está este espacio que finalmente son los excedentes. Y ahí con esa información nosotros hacemos inscripción y finalmente emisión de los certificados en el registro de proyectos y certificados del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué nos encontramos ya en la última parte del anteproyecto? Es la compensación de emisiones directamente. Cómo van a poder generar las fuentes, la solicitud de compensación de emisiones, los requisitos de la procedencia de la compensación, el periodo para poder compensar y finalmente utilizar certificados, la autorización de la compensación y la prohibición para la compensación de emisiones. Todo esto muy detallado. Luego en el título 5 van a poder encontrar todos los sistemas de registro, porque acá tenemos dos instituciones relevantes, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente. En el Ministerio de Medio Ambiente van a poder encontrar el registro de proyecto y certificación y de certificados de reducción o absorción de emisiones, donde vamos a registrar los proyectos que se están aprobando, los certificados que se están emitiendo, tanto por provenientes de proyectos como de excedentes, y el registro de fuentes emisoras, que es donde se deben registrar a través las que están finalmente sujetas a normas y también para la autorización y para los auditores externos autorizados. Y en el último van a poder encontrar todo lo que es normas transitorias. Entonces, para irme en un detalle un poquito de este proceso más sencillo de lo que van a poder encontrar en el reglamento, es que en este caso, para la compensación, el usuario de la fuente sujeta no ingresa a través de la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente, sino que ingresa a través de la plataforma de la Superintendencia de Medio Ambiente. En este caso se hace el ingreso de la solicitud para compensar, donde la Superintendencia de Medio Ambiente comprueba que el certificado que se cumple finalmente con la solicitud y los certificados que se quieren utilizar también cumplen, es decir, vienen de un proyecto aprobado, están registrados en el registro del Ministerio de Medio Ambiente y al dar un OK nos envía la información, nosotros hacemos la cancelación del certificado del registro de nosotros o revisamos que esté cancelado en el programa de certificación externo y la Superintendencia de Medio Ambiente hace el reajuste de emisiones para finalmente proceder a la compensación. ¿Qué es importante del proceso de elaboración de este reglamento? En el 2024, ya para ir cerrando esta presentación, en el 2024 fue el momento en el que se empezó a elaborar la propuesta del anteproyecto de compensación de normas de emisión.
Hoy en día ya estamos con la consulta ciudadana que empezó el 14 de noviembre y dura hasta el 17 de diciembre de este presente año. Y en esta ocasión estamos en el primer webinar, van a ser 2 webinars, va a haber uno más adelante. Se hizo un envío también a todos los ministeriales, tiene un proceso de consulta a través de con otros ministerios también y se va a presentar también oficialmente como al Consejo Nacional. Luego de eso, nosotros qué proceso vamos a tener, que se toman todas esas observaciones de la consulta pública y de todas las instancias de participación y vamos a tener la elaboración del proyecto definitivo entre el 2024 y 2025 a través de incorporación de observaciones para en enero poder hacer la presentación del proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. Y me quedo, espero haber dejado claro este proceso del contexto finalmente del anteproyecto que se viene para el sistema de compensación de normas de emisión y cualquier consulta queda abierta. Creo que Germán ahí tendría que hacer el seguimiento, así vamos a responder preguntas con mano alzada. Así es. De partida, les quiero decir que por favor la gente que está haciendo preguntas en el chat las pase a preguntas y respuestas, que ahí las vamos a proceder a leer. De partida ya tenemos algunas y hay algunas que aquí, buen día, las emisiones debidamente compensadas se utilizan para descartarlas del círculo total de emisiones para determinar si un recinto supera los 25.000 CO2, que define como umbral para el pago de impuesto verde. Pregunta. Andrés. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sobre esa consulta, en estricto rigor, este reglamento regula el sistema de compensaciones asociado a normas de emisión de GI. Para poder compensar emisiones para el impuesto verde, hay otro sistema de compensaciones que está regulado en el decreto 4 de 2023 del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, los proyectos de reducción de emisiones que se desarrollen en el marco de ese otro sistema de compensaciones y cumpliendo con las disposiciones de ese reglamento, podrán generar certificados que después puedan ser utilizados para poder acreditar el cumplimiento del impuesto. ¿Ya? Entonces, en principio son sistemas que si bien son hermanos, cada uno tiene su propia regulación. Ok, yo no sé si de las otras preguntas, a Cristina, que están sin marcar, podrían señalar si hay alguna que les interese a ustedes responder. También vamos a dar la palabra, hay una persona que levantó la mano, Sacha Lagos. Eh, eh, Si vamos a quieres, dar... Germán, ¿Mm? antes de darle la palabra a Sacha, voy a responder una de las preguntas que está en el chat. Para, para ver la diferencia entre el proceso de verificación y validación. La diferencia entre un proceso de verificación y validación depende del momento en el que se está generando. Cuando yo digo el proceso de validación que se hace a través de un auditor externo autorizado, es cuando se valida el documento de diseño y la idea de la actividad previo a la implementación del proyecto. Es decir, yo evalúo y valido que el proyecto esté aplicando la metodología correctamente, que se haya demostrado o se hizo un proceso de participación con stakeholders, por ejemplo, depende de lo que el estándar solicite y lo que esté solicitando también el Ministerio de Medio Ambiente. Y a través de eso hago un informe de validación que dice que el diseño de la actividad cumple con todos los criterios que nosotros le estamos solicitando. Luego, el proceso de verificación es posterior a cuando ya se está implementando un proyecto. Cuando el proyecto ya se está implementando y están dando, el informe de verificación y el proceso de verificación lo que viene a hacer es a corroborar de que la mitigación, es decir, las reducciones o la absorción del proyecto son reales y finalmente han sido adicionales, son medibles y están cumpliendo con todos los criterios bajo los cuales fue aprobado el proyecto para que pudiera funcionar y pudiera implementarse. Entonces, validación se hace como previo a la implementación y la verificación se hace ya para poder corroborar de que se están reduciendo una cantidad exacta de emisiones y esa finalmente hacer la emisión del certificado correspondiente. Eso creo que responde a la pregunta de Patricia. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Andrés dejó en el chat un link para el enlace del decreto, que hay un par de preguntas referentes
referente a ese tema, el número de decreto que la gente... Hay una pregunta que dice, que plantea Karina Paz Arteaga. Hola, ¿esto aplicará para compensaciones en Chile específicamente? ¿Qué pasa con las compensaciones que puedan comprar otros países en Chile? ¿También aplica este reglamento? Camila. Sí, Em, la marqué para responder, pero dale, Cristina. Ya. acá, sí. Bueno, este reglamento solamente aplica a las fuentes sujetas de normas de emisión que quieran compensar y finalmente que están bajo una norma de emisión en Chile y para compensar deben finalmente utilizar certificados que provengan de proyectos en Chile o los excedentes generados por las mismas fuentes sujetas que están bajo la norma de emisión. Entonces, este reglamento solamente es para el mercado nacional asociado a la compensación de normas de emisión. Pero en el caso de que pasa con otros, finalmente otros países que quieran compensar y que no estén en Chile, en este caso no se regula en este reglamento. Andrés, aquí hay dos preguntas. ¿Podría repetir el número de reglamento y el link para consultarlo? Creo que lo colocaste ahí. Pero sí, está puesto en el chat. Por si acaso van a encontrar a Andrés Troncoso y ahí va a estar puesto en el chat para poder responder eso. Aquí hay otra pregunta de Leticia Robledo. Hola, ¿podría detallar los sistemas de compensación que existen? Ya que y a qué regulación corresponden. Se genera una confusión gigante entre impuestos verdes, compensaciones GIE, Huella Chile, etcétera. Ok, si me dan un segundo, voy a, puedo proyectar una lámina para poder aclarar más eso. Así que pueden responder a otra pregunta mientras. Eh, Eh, ya, mientras tú proyectas, yo no sé si alguien, pero a mí en lo particular, hay una pregunta que tal vez no sé si se salga un poco de, pero una pregunta que hace Víctor Anaya. En esta estructura, ¿cuál es el rol de los municipios? Pareciera ser que no lo hay, pero me gustaría saber si alguno de ustedes podría, desde dos perspectivas, como organización y prestadora de servicios públicos, equiparable al privado, y como autoridad de carácter de gobierno local e incidencia en el territorio comunal, ¿tienen un rol que jugar en esto? Lo complemento porque nosotros trabajamos como ministerio mucho con las comunas, digamos, de eso. Y ellos tienen que hacer un plan comunal de cambio climático, así que más allá de que no entren, no sé si alguien podría hacerse cargo de esa pregunta. mm, O definitivamente no. Yo creo que yo puedo partir y si puedes, después Camila y Andrés me pueden complementar, porque finalmente va muy vinculado a la norma de emisión que se establezca, las fuentes sujetas que van a estar asociadas, pero lo que se puede ver en el sistema, en lo que se está evaluando hoy día, por ejemplo, a nivel de certificados y proyectos, es que dentro de los procesos de cómo genera beneficios sociales, es que nosotros a través de alguna herramienta que le pidamos al como Ministerio de Medio Ambiente o por lo menos que establezcan, es que se le puede pedir participación y consulta con finalmente las personas que van a estar involucradas en el lugar en el que se va a hacer el proyecto. Y ahí es donde incluye que finalmente el desarrollador del proyecto donde se va a generar certificado se comunique con los municipios y finalmente con todos los stakeholders que están asociados al lugar donde se planea hacer la implementación del proyecto. Hay estándares que ya lo tienen, como Verra y Gold Standard, pero el Ministerio de Medio Ambiente debería establecer lineamientos y el reglamento lo dice, que nosotros vamos a establecer lineamientos técnicos para ver cómo se pueden cumplir con los beneficios sociales. Así que esa es una de las perspectivas que puede tomar en el rol que podrían tomar los municipios en la participación activa finalmente del proceso de diseño de la actividad y demostrar que sí se está cumpliendo con los beneficios sociales. No sé si Camila y Andrés tendrán Sí, alguna perspectiva respecto a normas. claro, o sea, los reglamentos que estamos regulando hoy día, y el del artículo 14 de norma de emisión y este que es como lo compensa, todavía no regula ninguna fuente o sector específico, sino que es el procedimiento. Em, y por ejemplo, la norma de emisión puede ser aplicada a un territorio en particular, sobre todo en el caso de los contaminantes climáticos de vida corta.
Entonces se podría hacer una norma para una comuna en particular o para una región o para una zona latente o saturada en caso de contaminantes climáticos de corta, y en ese caso de todas maneras va a ser súper relevante la participación de la municipalidad en la elaboración de la norma en particular. Y también, como mencionaba Germán, cada comuna y cada municipio tiene que elaborar un plan de acción de cambio climático. Y dentro de esto puede la comuna, la municipalidad, fomentar que se generen proyectos de reducción, por ejemplo, y apoyar también en el proceso de certificación de estas reducciones para crear capacidades o para fomentarlo y así también ayudar a la implementación de su plan de acción comunal. Perfecto. Hay una pregunta, Germán. ¿qué industrias estarán sujetas a estas normas de emisión? ¿Cuándo? ¿De qué tamaño? Eso va a depender de cada norma de emisión que se haga. Es decir, hoy en día se está generando el reglamento del artículo 14 para finalmente definir los criterios y requisitos para la elaboración de una norma y, por ejemplo, tanto un ministerio sectorial puede pedir o solicitar la generación de una elaboración de una norma y ahí va a depender de cada norma finalmente la fuente. Así que esto regula el sistema de cómo funcionaría, pero no específicamente como las fuentes que están involucradas en la norma. No sé si ahí André podría complementar en eso. Voy a... Sí. Sí, o sea, en definitiva, bueno, es el artículo 14 de la ley que establece, la ley marco que establece normas de emisión, y el reglamento regula el procedimiento administrativo. Entonces, claro, en concreto no define ningún sector ni plazos para poder regular esto. Lo más cercano a una definición, a una indicación de plazos serían los planes sectoriales. Si en un plan sectorial de mitigación se hace referencia a la dictación de una norma de emisión, ahí al menos existe una señal de que en el futuro se requiere la dictación de esta norma y luego procedería a que el Ministerio de Medio Ambiente comience la elaboración de la norma. Ahora, igual comentarles que estas normas de emisión consideran un plazo bien extenso, o sea, pueden pasar más de un año en su elaboración y asimismo también pueden ser objeto de recursos judiciales y administrativos. Entonces, de que exista efectivamente una norma de emisión de GI o forzantes climáticos vigente, puede pasar, la verdad, bastante tiempo y depende en algunos casos de factores ajenos al control del Ministerio de Medio Ambiente. Oye, antes de leer otra pregunta, a Carlos Eh, Uribe, sí, ¿alguien iba a decir algo? Perdón. no, yo iba a proyectar para responder la pregunta que quedó pendiente. Ya, Cristina. Eh, No, pero mientras tú colocas sí, la pared, solamente señalarle, vuelven a preguntar, pueden dejar disponible, le vuelvo a repetir, la presentación y la grabación van a quedar subidas hoy en la tarde en la plataforma. Cualquiera de ustedes puede tener acceso a ella a partir de hoy en la tarde. Ojo con eso. No van a estar disponibles en la plataforma de participación ciudadana, donde está el link que está puesto en el chat. Ustedes pueden acceder ahí en la parte donde está la actividad y en la actividad van a encontrar el enlace YouTube para poder acceder a la grabación y van a encontrar también la presentación. Cristina, ok. Creo que habían hecho la pregunta de cómo se conectaban y finalmente cómo iban a funcionar todos los sistemas que hoy en día está finalmente regulando el Ministerio de Medio Ambiente, porque han salido de manera de cascada. Normalmente se conoce el sistema de compensación de impuesto verde y ahora les estamos presentando el sistema de compensación de normas de emisión y todos se interconectan y trabajan en conjunto. El sistema de compensación de impuesto verde y el de normas y Huella Chile lo que establecen es un punto de demanda de certificados. Entonces, las fuentes que están sujetas a impuestos van a querer compensar y van a buscar certificados, certificados que pueden estar homologados o verificados por el Ministerio de Medio Ambiente. Y las fuentes sujetas a normas que también quieran compensar, es decir, que están en una norma y quieren usar certificados para cumplir la norma, también van a demandar certificados que deben estar homologados o verificados por el Ministerio de Medio Ambiente y así igualmente cualquier institución, organización o evento que quiera hacer carbono neutral también tiene que pasar por el proceso de que sean certificados que estén homologados y estén verificados por el Ministerio de Medio Ambiente y finalmente usan este como pool de certificados que van a estar validados por nosotros. ¿De dónde pueden provenir estos certificados? Para la homologación,
los certificados pueden provenir directamente de estar emitidos en estándares internacionales reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, como hoy en día pasa para Impuesto Verde en el caso de que Verra, Gold Standard y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocido normalmente como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero que ya posterior hasta COP29 va a ser el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París, que es el 6.4. Y el 6.4 también es uno de los estándares, junto con el ML, donde el Ministerio de Medio Ambiente es autoridad nacional designada. Entonces, ese otro mecanismo que también nosotros regulamos, pero puede proceder de ahí. También puede proceder de proyectos, por ejemplo, que estén bajo otros mecanismos internacionales y que parte de las reducciones o absorciones por parte del desarrollador se haya reconocido que quieren ser utilizados en alguno de los instrumentos nacionales. Por ejemplo, una parte la quiere transferir internacional y otra parte la quiere utilizar para venderla como certificado a través de Impuesto Verde o por norma o por Huella Chile. Entonces, esos son todos los sistemas y es así como juegan. Cada reglamento establece una gobernanza y un proceso y criterio finalmente para cada uno de los sistemas, pero de esta forma es en la que congenian y finalmente es en la que va a estar regulando y actuando el Ministerio del Medio Ambiente. Espero haber respondido la pregunta y haber dejado más claro el cómo finalmente interactúan todos estos instrumentos. Gracias, Pero Cristina. ujú. No, no sé si alguien quiere complementar. Ya, vamos a una pregunta. ¿Existe una fecha estimada en la cual la autoridad ambiental comience a regular las fuentes de emisión que estén sujetas a los límites de emisión? Esto es clave para establecer una señal de precio a las compensaciones, al igual que es el actual impuesto verde. Bueno, se repite la misma respuesta anterior. No hay una fecha estimada para poder regular a las fuentes porque ahora recién se está regulando el procedimiento para dictar las normas de emisión de GI, que es otro reglamento, no es el reglamento que está en consulta que se expuso recién. Y como bien le mencionábamos, dependerá de los planes sectoriales de mitigación. Si en alguno de estos se requiere la elaboración de una norma de emisión para regular el sector, entonces en ese caso el ministerio tiene un plazo para iniciar la elaboración de esa norma y posteriormente concluida la elaboración de su norma, también hay que aclarar que estas normas digamos, consideran recursos judiciales y administrativos, inclusive hay un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental. En consecuencia, la entrada en vigencia efectiva, digamos, de una norma de emisión de GI es una cuestión que en definitiva está en parte, por supuesto, bajo el control del ministerio, pero también que depende de factores externos a la administración. Tenemos dos preguntas más que leer, pero invitamos a que si alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto, que marque la señal, levante la mano y no tenemos ningún problema en darle la palabra si es que hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta. Mientras tanto, aquí también hay otra pregunta. Actualmente el SEA ha sacado múltiples guías, criterios al CIA que no han tenido marcha blanca, aumentando los costos de la evaluación ambiental. En este contexto, ¿el reglamento establece plazos de marcha blanca para la aplicación de esta nueva norma? Sí, esa la marqué yo igual. En estricto rigor, se justificaría una marcha blanca si estuviésemos regulando un sistema que ya existe, de cierta forma, ¿ya? Pero en este caso no es así. El reglamento, las normas de emisión de GI aún no existen, se van a crear. Va a existir un sistema a futuro, digamos, de normas de emisión de GI y luego el sistema de compensaciones que va a establecer el proceso para aprobar proyectos de reducción y la emisión de certificados para poder acreditar el cumplimiento de las normas. En consecuencia, em, se espera, digamos, que este mercado se genere, digamos, con la creación de estas nuevas normas y con la creación de este nuevo reglamento. Entonces no es como que le vayamos a imponer exigencias adicionales a otras cosas que en realidad no existían. Así que, claro, es distinto el caso en el CIA, en el cual el sistema de evaluación de impacto ambiental ya existía, estaba operando y se establecieron nuevos criterios más exigentes en relación a la aplicación de la variable del cambio climático. Entonces ahí se entiende como la solicitud que haya existido, no una marcha blanca, pero en este caso no aplicaría. ¿Ya? Y ahora sería una última pregunta. ¿Cómo se relacionará esta norma con otras como la del decreto 13 para termoeléctricas? Andrés. Sí,
esa también la marqué yo. Esto también corresponde en realidad al reglamento de normas de emisión de GI, es del artículo 14 de la Ley Marco de Cambio Climático. La ley exige que las normas de emisión de GI tengan que también considerar sinergias con otros instrumentos de gestión ambiental, especialmente con aquello relacionado en materia de calidad del aire. En consecuencia, existe como una declaración en abstracto de que estas normas de emisión de GI se tienen que vincular y encontrar co-beneficios, sinergias con otros instrumentos. Pero el reglamento establece esto como un contenido de la norma de emisión de GI, vale decir como que, por ejemplo, dentro del decreto supremo que apruebe una norma, debe aparecer declarado, identificada las sinergias con otros instrumentos, pero va a ser en concreto cada norma de emisión la que va a determinar de qué manera se vincula con instrumentos de gestión ambiental, como podría ser el decreto 3. Entonces, en abstracto va a existir una vinculación con otros instrumentos, pero en concreto no es algo que podamos adelantar porque eso va a depender de cada norma. Perfecto. Eh, Estaríamos combinando, no hay nadie que ha levantado la mano, así que yo no sé si a alguno, Cristina, a ver, Cristian Álvarez nos pidió la palabra. Cristian, te voy a... eh, ahora puedes activar tu audio y poder hacer tu pregunta. Cristian, Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. buenos días. Eh, sí, quería saber si va a haber algún reglamento o instructivo para cuantificadores. Mire, por lo siguiente, me imagino que los oradores deben saber calcular muy bien las emisiones o los gases de efecto invernadero con lo que cuesta hacer los inventarios para las distintas empresas que hay, rubro, en la industria en Chile. Desde ese punto de vista, un verificador llega después que el calculista los hace, ¿no? Y los informes que va a revisar la Superintendencia de Medio Ambiente llega después del verificador. De manera que en la pirámide, la base, en Chile, para calcular todas las emisiones y futuros proyectos de reducción y absorción, lo elabora la empresa, digamos, con su conocimiento y know-how de sus procesos rutinarios, digamos. Entonces, quería yo saber si este reglamento va a uniformar criterios, incentivos, competencias técnicas, o va a haber otro reglamento instructivo para los calculistas, motivándolo a los calculistas de Chile para llegar con mejores estándares, para facilitar estos informes de proyecto a los verificadores y posteriormente a la superintendencia. No sé si me he dado a entender en esta cadena de la pregunta que he realizado. Gracias, Cristian. No sé quién puede responder. Eh, And- sí. Sí, Sí, Andrés. yo creo que igual me pueden complementar porque es una pregunta más técnica, pero en estricto rigor el reglamento es bastante general, ¿ya? Entonces, lo que va a establecer y el mandato legal es establecer criterios generales para la validación de metodología. Ya, estas van a ser, por ejemplo, para lo que es la aprobación de proyectos y va a estar la metodología de línea base, la cuantificación, para la validación del proyecto, que probablemente van a ser las que van a utilizar, me imagino, los calculistas o los que intervienen en esa etapa del proceso. Y habilita al Ministerio de Medio Ambiente para establecer lineamientos técnicos generales para poder detallar en específico estos criterios. Entonces, lo más probable es que en esos lineamientos en el futuro se van a establecer criterios, requisitos, estándares, digamos, que debiesen cumplirse en esas metodologías y que van a tener que ser observados por las entidades, digamos, que participan en esa parte del proceso, que me imagino que será el grupo al cual se refiere la persona que hizo la observación. Pero esto, nuevamente, el reglamento es un marco, ya, o sea, es general. Ya, o sea, digamos, la determinación no es algo que va a establecer como incentivos propiamente tal, digamos, sino que habilita el ecosistema normativo para que después el ministerio desarrolle regulación más específica. Entonces, esto en el futuro vamos a saber si existirán, cuáles van a ser estos requisitos, si van a existir incentivos asociados a esto, ¿no? Entonces, ahora estamos con una etapa más preliminar. Estamos implementando la normativa recién, ya. Estamos desarrollando los reglamentos, desarrollando después las resoluciones. Esto es lo que partió del año 2022 recién. O sea, el año 2022 entró en vigencia la ley marco y es un proceso escalonado de desarrollo de la normativa. Entonces, han pasado Ok. 2 años y medio y aún está en construcción. No sé si alguien quiere complementar. Ya. Christian Patrickson también
le vamos a habilitar para que pueda, a ver, ahí puede abrir tu micrófono, Cristian. Hola, ¿me escuchan o no? Se escucha bien. Hola, sí, mira, Christian Patrickson de Strat Carbon por acá. Una pregunta relacionada con la anterior. Lo que pasa es que el sistema de tasas de emisión establecido en el artículo 14 se parece mucho a un sistema cap and trade que tiene, bueno, cierto nivel de complejidad. Eso, bueno, se sabe porque sistemas de cap and trade se han implementado en Europa, en China, en Norteamérica, en Canadá, etcétera, y son sistemas que tienen cierto nivel de sofisticación y complejidad, y de alguna manera esa sofisticación y complejidad responde a la pregunta que hizo la persona que me antecedió haciendo la observación. Entonces, la pregunta que yo tengo es si ustedes, el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Ambiental, ven posible que a futuro este sistema contemplado en el artículo 14 se transforme en un sistema de transacción de emisiones hecho y derecho, en el fondo, con uso de offset y ese tipo de cosas, como lo han hecho otros países o bloques de países que yo acabo de enumerar, y también países en América Latina. Eh, Esa es la pregunta que yo quisiera hacer. ¿Respondo yo? Em, o sea, bueno, mm, por ahora lo que sabemos es que, como decía Andrés también, es un proceso nuevo y la idea es que haya una implementación escalonada y ir a como empezar desde sistemas más simples, más específicos para ver cómo se implementa y cómo funcionan estas normas de emisión y posibilidad de generar excedentes y compensación. Inicialmente no tenemos como ningún proyecto de ley o algo que establezca un cap and trade propiamente tal. Muy bien, Camila. La última pregunta, por favor, hemos respondido casi 2/3 de las preguntas que ustedes nos han realizado. Si quieren reiterar las preguntas, ustedes pueden hacerlo a través de el link que le hemos colocado en el chat. La última pregunta que vamos a dejar es a Priscila Regen. Le damos, Priscila, perdón, levanta, no, no, se bajó la mano. Ya, ahí está, perdón. Eh, Ahí sí, ¿me escucha? Ahí sí, Priscila. Hola, buenas tardes a todos. Mira, más que pregunta, era comentarles un dato para quien quiera investigar más. Eh, desde el año 2008, ENAEX de Mejillones tiene instalado un proceso de abatimiento de gas de efecto invernadero. Esto está adherido a una certificación por parte de la ONU, en el cual cada 3 meses era auditado el proceso y generaban ventas por bono de carbono alrededor de 3 millones de dólares cada 3 meses. A medida que iban pasando los años, este valor iba decreciendo y bueno, también se implementaron en las otras plantas que tienen ahí, la planta número 4 y también en la planta número 1 de nitrato de amonio. Alguien, por si quieren investigar un poco más cómo funciona, los que no lo conocen, eh, les dejo la inquietud. Muchas gracias por tu aporte, Priscila. Para ir cerrando, yo no sé, Cristina, Camila, si quieren señalar alguna observación general, vuelvo a reiterar la invitación a todas las personas que quedaron con inquietudes, que quedaron con preguntas o sin hacer o no respondidas, tienen la plataforma, está el link ahí, pueden ingresar. También de que tanto la grabación como la presentación que hizo Cristina la vamos a subir hoy día y va a quedar al acceso de cualquier persona para que pueda bajarla y poder revisarla. Camila, Cristina. Em, sí, no solo comentar que es un proceso de que es bien complicado, digo, hay hartos términos técnicos, también es difícil
los distintos reglamentos que estamos generando y que tenemos que empezar a funcionar y ver cómo se relacionan todos entre ellos. En paralelo se están elaborando los planes sectoriales de mitigación que están elaborando 7 ministerios y que finalmente todo este ecosistema de planes y herramientas es para avanzar hacia la carbono neutralidad, ¿cierto? Y los mismos planes sectoriales van a ir dando estos lineamientos de cuáles son los sectores o cuáles son los proyectos o las fuentes que se tienen que ir interviniendo. Entonces, como ese yo creo que generalmente es como de lo que genera más interés de cómo qué cosas vamos a normar, cómo va a funcionar las compensaciones y eso se va a ir haciendo dependiendo de los planes sectoriales y también inicialmente de cada norma, porque estos reglamentos entregan harta flexibilidad en términos de si se puede, por ejemplo, se podrían definir que una norma no se pueda compensar, por ejemplo, porque nosotros tenemos que definir la cantidad máxima de certificados a poder ser compensados y puede ser 0 o puede ser muy alta y también podemos definir si se generan o no los excedentes, entonces son reglamentos que dan cierta flexibilidad y que al momento de definir qué fuentes vamos a normar se va a estudiar en particular cada caso para que finalmente se logren las máximas reducciones posibles a los menores precios sociales y ambientales y económicos. Eso como Muy comentario bien. general. Gracias, Camila. Sí, Cristina, ¿quieres decir algo? sí, Germán, gracias y gracias Camila también por tus palabras. Yo creo que más que nada para ir como captando la idea, e ir cerrando, bueno, tomarme de lo que acaba de decir Camila, este es un reglamento que regula en base general los lineamientos base para que cada norma de emisión, a través de los criterios que tiene que establecer de cantidad máxima de certificado, establezca lo que es como perspectiva en temas de cómo usar proyectos y certificados y los excedentes. Es decir, va a depender también de cada norma y cómo se establece. Y creo que al ser ya y estamos en un proceso de participación y consulta ciudadana, agradecer igual todas las consultas y preguntas que se han hecho, creo que son bastante válidas y más que nada hacer el llamado a que se involucren, se metan al link, que participen y hagan sus comentarios para que nosotros los podamos revisar, tomar en cuenta sus observaciones y en caso de que ustedes tengan alguna duda, también dejarla reflejada en cómo ustedes ven o considerarían estos temas a través de la regulación y el reglamento y el anteproyecto y así poder ir complementándonos en este proceso. Gracias, Cristina. Andrés. Bueno, muchas gracias a todos y todos por asistir a esta presentación, también por la comprensión con esta normativa que igual es compleja y efectivamente se inserta en un sistema de regulación de cambio climático que está en pleno desarrollo. Sus comentarios y su participación durante el proceso de consulta ciudadana es súper valioso porque necesitamos tener el input de los regulados, de las entidades verificadoras, de todos, digamos, los actores que participan en este sistema, considerando especialmente que un sistema, entre comillas, nuevo, si bien presenta similitudes con Impuesto Verde, con el programa Huella Chile, también tiene sus propias particularidades al estar asociado a normas de emisión de GI. Esas mismas normas también, digamos, son distintas a las típicas normas de calidad de emisión que regula el Ministerio de Medio Ambiente, entonces es un sistema realmente nuevo, entonces valoramos mucho su aporte y su participación en este proceso. Muy bien. Muchas gracias a todos. Disculparles a los que no hemos podido responderles a todas las preguntas, motivarlos para que ustedes dejen establecido sus observaciones. Recuerden lo que les dije al principio. En un momento en el proceso nosotros tenemos que devolver y responder cada una de las preguntas que ustedes desarrollen formalmente en la plataforma, que pueden ser las mismas que han desarrollado acá, respondidas o eventualmente no respondidas. Así que muchas gracias por su participación. Así que y los motivamos a que ingresen y puedan hacer sus procesos de consulta. Así que muchas gracias.